Estamos grabando para YouTube, perfecto, tenemos nuestro cafecito, porque estamos de mañana, tenemos luz natural que entra por la ventana. Oh Dios mío, la alegría de la huerta. Y vamos a hablar de este maravilloso libro, Las bellas imágenes de Simone de Beauvoir, que lo tenéis reseñado en el Instagram, aparece ahí abajo, ¿vale? Entonces, pues si queréis saber la reseña, vamos a hablar con spoilers, es decir, vamos a destripar todo de este libro, es cortito, ¿vale? Es cortito. Y sobre todo nos servirá para hablar de la imagen y qué importancia tiene la imagen en nuestra sociedad. Así como lecturas que os podrían interesar o quizá os puedan gustar si os gusta este tipo de cuestiones, pues hay unos cuantos autores. Tenemos a Lipovetsky, que ahora mismo no encuentro ningún libro suyo, y eso que tengo varios, ¿vale? Pero por ejemplo tiene El Imperio de lo Efímero, El Lujo Eterno, me parece que hay otro que se llama también. Están publicados, creo, los que tengo yo son de la editorial Anagrama. Compactos, creo que es, ¿no? En la serie que los edita. Y Lipovetsky, pues es bastante interesante porque estudia el gusto, ¿no? Como hizo Bourdieu, también otro autor que os podría interesar con el Habitus, pero bueno. Ese libraco que tiene más de 1000 páginas, pues bueno, eso ya es para café para muy cafeteros, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, he cogido algunos de la biblioteca, de mi propia biblioteca, no la biblioteca. Pues tenemos aquí una especie de manualcito que te puede poner más o menos qué sociología de las tendencias de Guillaume Erner, ¿vale? Que bueno, es un manual, ¿vale? Es un manual donde te explica más o menos así de manera bastante general, pues cosas que tienen que ver con las tendencias, con la moda, con la imagen, con la estética, la mimética, todo eso, ¿no? También tenemos pues apartados más filosóficos. Entonces George Simmel, por ejemplo, tiene este librico precioso, ¿vale? Que nos habla un poco de la moda, de qué hay detrás, de su filosofía, todo esto. También utilizaremos también, y es muy interesante para este apartado, pues algo psicológico, como en este caso el psicólogo Erving Goffman, ¿no? Que tiene un libro que se llama Estigma, la identidad deteriorada, que es muy interesante, y recomiendo el estudio de las identidades para entender fenómenos sociales, ¿no? Y este libro sí que me interesó bastante, ¿no? A pesar de que, bueno, hay autores también nuevos que hablan sobre esto. Tenemos también a Guy Debord con su Sociedad del Espectáculo. He encontrado el libro que tiene de comentarios a la sociedad, sobre la sociedad del espectáculo. No sé dónde tengo el de la sociedad del espectáculo, pero vamos. Es Guy Debord, tiene este libro, se hizo famoso por esto, para entender un poquito. Nos sirve este libro para entender un poquito cómo la imagen, cómo se utiliza la estética y la imagen, tanto que tenemos de nosotros mismos como que nos hacemos de la realidad, para pues ir en una dirección determinada, ¿no? No es casual, las imágenes al fin y al cabo tienen cierta ideología, ¿vale? Y luego tenemos pues críticos del arte como Danton o como John Berger. Pues tenéis este libro de Mirar, que nos habla del hecho de ver, ¿no? Qué significa según para John Berger. Pero también John Berger tiene Modos de ver, que es un libro bastante interesante donde explica las diferentes miradas que puedes tener sobre una obra de arte, pero se puede aplicar a cualquier tipo de imagen, estética, etcétera, ¿no? Y pues tengo también aquí el libro de Bellas Imágenes. En este caso es de la editorial Salvat. No es muy largo, tiene 180 y algo páginas, 191 92 páginas. Y es muy interesante, se lee muy fácil y es muy bueno, ¿vale? Tenéis la reseña en Instagram, ya lo he dicho anteriormente. Y tengo mi cuaderno de lecturas donde me apunto las citas que iremos desgranando poco a poco, las citas más importantes que me he apuntado, y hablaremos sobre los temas que tratan, como lo hemos hecho en este programa las dos veces que lo hemos hecho. Recordar que también tenéis el programa de Hablando con Spoilers, donde hablamos del ensayo sobre la ceguera y donde hablamos también de la naranja mecánica. Voy a ver un sorbo de café. Y me voy a acercar el agüita, importante, porque ¡buah! Hostia, que amargo me ha sabido. ¡Buah! ¡Buah! Vale, pues vamos a ver. ¿De qué trata este libro de Bellas Imágenes? ¿De qué va? 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 Madre mía. Pues nos habla de una mujer, Lawrence, una mujer que podríamos denominar de clase media alta, clase alta casi, creo,
que tiene un marido, que tiene 2 hijas, que al principio tiene un amante y que pues ve como poco a poco su vida burguesa, su vida que parece que se preocupan por problemas realmente poco importantes, ¿no? Pues me he ido de viaje aquí, no sé qué, se me ha roto no sé cuántas, es que tal, no sé qué, es como, ¿no? Se ve como todo su mundo se desmorona poco a poco, ya no solo por su propia ruptura con la realidad, sino también por su hija, que ella ve en su hija, ¿no? La creación de una imagen que quieren crear ellos mismos, es decir, ellos que quieren crear en sus hijas, o en este caso en la hija más mayor que es Catherine, ve cómo intentan crear una imagen que no que no casa con la identidad que la hija quiere tener o busca tener, o que no le dan la libertad real para que la hija se cree la imagen que ella quiera de sí misma, ¿no? Y ahí es cuando pues ella ve en la obligación hacia otra persona de tener una imagen estipulada socialmente, como ella también le hicieron lo mismo, y se van desmoronando las piezas de su vida o de la imagen que tenía tanto de sí misma como del mundo que la rodea, y vemos las conclusiones que va sacando, y hablaremos de esto, ¿no? Aparece pues así en la primera cita que tengo aquí apuntada, aparece una frase que dice: no hable de lo que no sabe, decía la señorita Huchet, pero entonces nadie abriría jamás la boca, ¿no? Esta señorita Huchet aparece constantemente en el pensamiento de Lawrence como una de las creadoras de la imagen que Lawrence tiene ahora mismo, o de la identidad que Lawrence tiene ahora mismo. Y era una profesora. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Simone de Beauvoir es que la educación es fundamental a la hora de transmitir, de reproducir los elementos culturales, estéticos, ideológicos de un sistema. Y que es la educación la que nos forma y nos dice cómo debemos comportarnos y qué imagen debemos de tener en el mundo, dependiendo del lugar de donde hemos venido. No es lo mismo haber nacido en una familia rica que haber nacido en una familia pobre. Pero no es lo mismo ya materialmente, monetariamente, sino que no es lo mismo, ni siquiera estéticamente, ni siquiera culturalmente, ni siquiera identitariamente, ¿no? Las cosas que nos separan son tantas y tan grandes que dan miedo, ¿no? Hay un abismo gigante que separa a las clases altas de las clases bajas, y no es solamente el material, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí, y aparece varias veces a lo largo de la novela, como un recuerdo de intentar volver a agarrarse a algo. Esta señorita Huchet, que no es más que un instrumento, una soldado, una empleada que se encarga de producir y reproducir lo que el sistema quiere, y transmitirlo, hacer de correa de transmisión para que llegue a las nuevas generaciones y no se puedan salir del tiesto, por decirlo así claramente, ¿no? Voy a buscar más, a ver qué más citas hay, ¿vale? Se pregunta, pues su marido su marido, para ponerlos en contexto, es un arquitecto que parece que va a cambiar el mundo, que hace reuniones y dice: wow, es que es la arquitectura ya no, lineal ya no se lleva, ahora es la curva, ya no se lleva, ahora se lleva la arquitectura curva. Madre mía, estamos cambiando, revolucionando el mundo, el movimiento de las artes, todo esto, no sé qué, no sé cuántas. Y decide cambiar de trabajo, ¿no? Y dice lo siguiente, que es interesante. Gracias por el corazoncito, Adrián. Dice que trabajar con él es apasionante. El estudio en pleno vive entusiasmado. Ahí no se ejecuta, se crea. Atentos a esta distinción que aparece aquí, ¿no? No se ejecuta, se crea. Con todo, prefiero trabajar con Monod. Ahí no se crea, se ejecuta, pero se gana bastante más. Aquí aparece también otra distinción muy clara entre aquellos trabajos o aquellas personas que desean ejecutar simplemente y aquellas personas que desean crear. ¿Cómo se le da, o el sistema realmente da más beneficios a quien solo ejecuta que a quien crea? Porque está diciendo lo siguiente: ahí no se crea, se ejecuta, pero se gana bastante más. Es decir, aquellos que producen y reproducen
lo que el sistema desea. Es decir, sin salirse del tiesto, sin preguntarse por qué ocurre esto, sin intentar cambiar lo que se transmite, son aquellos que son más beneficiados por el sistema, son aquellos que realmente ganan más estando en el sistema, porque obviamente el sistema se alimenta de ellos, ¿no? Y aquellos que se dedican a crear, es decir, se dedican a cambiar las cosas, pero no me refiero a una revolución, sino simplemente a cambiar la correa de transmisión. Imaginemos pues que tenemos una correa en la que se transmite una idea y de repente se producen pequeños saltos. Esos pequeños saltos no tienen por qué ser revolucionarios, pueden servir al sistema en cuestión, pero no están controlados por el sistema en sí, sino que son los individuos o grupos de individuos los que realizan ese salto, los que crean una nueva correa de transmisión que el sistema tiene que hacer esfuerzos para controlar, ¿no? De ahí es cuando pues hay un pequeño espacio de vanguardia, un pequeño espacio, una pequeña ventana en la que el sistema no está, que es el momento de la creación y de la transmisión, hasta que eso se hace, por decirlo de esta manera, mainstream, y entonces el sistema dice, no, métete conmigo, convierto tu correa de transmisión en mi correa de transmisión, que es lo que se critica muchas veces a movimientos políticos y sociales que al principio están en la vanguardia o se encuentran fuera de esas correas de transmisión del sistema, y mediante la creación, no la ejecución, mediante la creación, hacen que pues se ponga en duda los elementos más estructurales del sistema, y cuando el sistema ve que se pone en peligro, pues hace todo lo posible para atraer esa correa de transmisión ideológica, para atraerla hacia sí, convertirla en suya propia y adaptarla a sus propias ejecuciones, que esta palabra es muy importante, y hacer que ese movimiento deje de crear para que simplemente sea un movimiento ejecutivo, ¿no? Un movimiento que simplemente ejecute las tareas que el sistema tiene para él, ya sea ser un movimiento de orden, ya sea ser un movimiento antisistema dentro del sistema, aunque parezca paradójico. En el directo anterior hablamos de esto, ya sea que ejecute las acciones que necesita el sistema para un movimiento violento, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, el sistema da más a quien ejecuta y realmente castiga a quien crea, porque el único que puede crear es el sistema, y lo que crea el sistema es a sí mismo constantemente, ¿no? Es un momot, es un leviatán realmente impresionante y digno de estudio, la verdad. La verdad es que es maravilloso estudiar el Estado y el sistema en sí, pero puedes entrar en una depresión constante y profunda, ¿no? Pues para que veáis lo interesante que es, pues ir destacando citas e ir hablando así de los temas que nos suscitan dichas citas, porque el libro es muy interesante, la verdad. Aparece aquí pues en siguientes páginas aparece pues una discusión que tiene que ver con la imagen, ¿vale? Se ve que ya no tienes 20 años, dice Lawrence, pero muchos hombres prefieren a las mujeres que han vivido. La prueba es que Gilbert, para retenerlo, dejó la vida en juergas, pero corro el riesgo de que todo esto se vuelva contra mí. Y aparece aquí como la idea que tenían las mujeres, aparece un machismo rampante, ¿vale? El libro tiene muchas pullas a actitudes machistas, ¿no? Como ser joven, estar con un joven, vivir como un joven es algo muy importante para una mujer mayor, sobre todo en lo que nos refleja Simone de Beauvoir en este libro, es esa paradoja, ¿no? De que ganas prestigio como mujer mayor soltera, que necesitas ganar prestigio, estando con un hombre más joven. Es decir, tu imagen, la imagen que tú quieres proyectar, no depende de ti, en este caso como mujer, sino que depende de los demás. Depende de tu imagen se ancla en un sujeto externo que no controlas, ¿vale? Y además ese sujeto externo tiene que tener unas características para que tu estatus pueda aumentar, ¿no? Para que tu imagen, sobre todo hacia los demás y también hacia ti misma, en este caso, puedan aumentar de manera exponencial. ¿Cuál es esta imagen según Simone de Beauvoir? Pues una mujer adulta debería de estar con un joven, pero no solo con un joven, sino que además de eso debería de intentar ser joven, que es en lo que se basa casi toda la industria cosmética, es en este punto. Es decir, debemos intentar todo el rato huir de la vejez de manera constante, porque la vejez es horrible, es fea, la vejez te baja de estatus social, en serio baja de estatus social a las personas, ¿no?
No es lo mismo ser viejo, eh, parecer un zorro plateado, que es como se llaman los que hombres así que son más atractivos, tipo George Clooney. No sabría cómo se llamaría las mujeres atractivas mayores, pero las mujeres sí que tienen mayor hándicap en este aspecto que los hombres. Y pues se intenta huir constantemente de esta sensación de envejecimiento, ¿no? Y además es de ser joven y estar con un joven, tienes que vivir como un joven. Es decir, tienes que comportarte culturalmente y estar en los círculos sociales en que están los jóvenes, porque si no serías, y aquí vamos a ir hacia Rancière, sería simplemente un simulacro, ¿no? No se busca ya aparentar la imagen, sino que debes ser esa imagen, debes vivir esa imagen, debes dejar de ser un simulacro en un mundo lleno de simulacros. Tal cual, ¿no? Se exige una cosa que es imposible. A esta mujer, que es la madre, me parece, que es la madre de Lawrence, se le exige un imposible, se le exige estar con un joven. ¿Por qué tiene que estar con un joven? Pues bueno, hemos explicado que ya es una atadura, ya tenemos una cadena. También se le exige estar joven, porque el miedo a la vejez es rampante, es galopante, es impresionante, ¿no? Otra cadena. Ya no solo eso, sino vivir como un joven, que es dejar de ser un simulacro. Es decir, ya no se trata de aparentar o de ser actores en un teatro, sino que de repente se exige a una persona que deje de actuar, que deje de participar en ese teatro y que se convierta en la imagen que intenta proyectar constantemente, ¿no? Entonces vivimos encadenados constantemente a estas cuestiones entre ser un simulacro, no serlo, dejar de ser una imagen para vivir esa imagen, pero cuando ya la vives te conviertes en ella, pero esa imagen se puede deteriorar, puede cambiar, por lo tanto tú tienes que estar en constante cambio y preocupación para ver cómo evoluciona esa imagen y qué imagen tienen los demás de ti, por lo tanto dejas de pensar en otras cosas y dejas de preocuparte por ti mismo. Entonces, aquí aparece otra pequeña chascarrillo que hace Simón, que dice lo siguiente. Dominique se pone su traje sastre de Balenciaga, nunca Chanel, se gastan fortunas para dar la impresión de haberse vestido en una prendería, ¿no? Y yo apunté aquí que las apariencias llevan a ponerse trajes caros para parecer pobres, ¿no? Siempre el verbo parecer es más importante que el verbo ser, ¿no? Entonces tenemos aquí pues una pullita, por decirlo así, un pequeño, una pequeña puñalada a todas aquellas personas que buscan en la apariencia crear su realidad, ¿no? Aquellas personas que realmente son simulacros y que mediante trajes caros desean parecer pobres, que eso se lleva mucho, ¿no? Y ha pasado mucho a lo largo de la historia donde los que más dinero tenían pues buscaban aparentar o buscaban copiar el estilo de las personas más pobres, pero teniendo ropa bastante cara. Ha pasado con movimientos como el hip hop, pasaba también anteriormente con cómo se vestían los obreros para ir a misa, por ejemplo, pues se lo copiaron las clases altas, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se van copiando distintas maneras de la cultura, por decirlo de esta manera, de las personas más pobres, por las personas más pudientes, pero manteniendo el lujo, que es lo más interesante, ¿no? Es decir, mi traje es de Balenciaga, mi traje es de Chanel, parece que lo he comprado en la mercería de mi barrio, que parece que me he ido al rastro y he comprado este traje, pero si tú me preguntas y si voy a tu fiesta de clase alta, puedo entrar perfectamente y pareceré una rockstar porque mi traje es de Balenciaga, pero parece que no. ¿Entendéis? Mi traje es de Balenciaga, pero parece que no. Porque la imagen de gente rica no se lleva. El ostentar de manera pública, el ostentar de manera directa, no se lleva. Lo que se lleva es si te pregunto. Es decir, lo mío es caro, parece que no lo es, descúbrelo. ¿No? No te lo digo a primera vista, pero yo sé que es caro. Yo sé que es caro y la gente que sabe que es caro. ¿Quién sabe que un traje de Balenciaga es un traje de Balenciaga y un traje de Balenciaga que parece pobre? Que parece un traje de pobre. ¿Es un traje de Balenciaga? Pues los que compran Balenciaga, ¿no? Es decir, solo los ricos. Hay una especie de código
dentro del estatus que hace que se entiendan entre ellos, ¿no? Y este código pues obviamente unifica y reidentifica tanto al individuo como al grupo, ¿no? Consigo mismo. Vale, vamos a siguientes citas para seguir. Esta mujer, Lawrence, trabaja de publicista, crea diferentes tipos, atentos, porque no es casual esto tampoco, ¿no? Trabaja de publicista y crea, pero de publicista en papel. Es decir, porque esta novela está hecha en los 60 o por ahí, o en los 70, no me acuerdo. Trabaja en papel, hacer publicidad en papel, entonces tiene que hacer diseños de la imagen, de la estética, de los colores, de todo esto, ¿no? Entonces aquí dice Simón que todo lo que ella toca se transforma en imagen, que es muy interesante esto, hace una especie de relación con Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, todo lo que toca Lawrence, a su hija, a su marido, a Lucien, a sus padres, a sus amigas, se convierten en una imagen para ella, ¿no? Y aquí nos habla un poquito de lo que está trabajando, que dice: los revestimientos de madera concilian la elegancia urbana con la poesía de los bosques, ¿no? Vemos cómo la imagen no es nada sino cierta pomposidad. Esta cita la señalé por eso, ¿no? Porque lo que está diciendo aquí es que ponerle un poquito de madera a algo urbano, pues hace que parezca un bosque, ¿no? Pero lo está diciendo de una manera más poética, por decirlo de alguna manera. Los revestimientos de madera concilian la elegancia urbana con la poesía de los bosques, ¿no? Vemos cómo la imagen constantemente necesita de un relato, y además un relato bastante bien escrito y bastante bien estructurado, para darse más importancia de la que tiene. No vale solo con ver, sino también tenemos que escuchar, también tenemos que leer, incluso muchas veces tenemos que tocar, ¿no? La imagen es quizá una proyección material que necesitamos captar con todos nuestros sentidos, o casi todos nuestros sentidos. Incluso diría que podremos hacernos una imagen de las cosas con el sentido del olfato, podemos hacernos una imagen de las cosas con el sentido del gusto, y también con el del tacto, obviamente, ¿no? Podemos imaginarnos, de ahí viene la imagen, imaginarnos las cosas, no hace falta verlas. Y en este caso, el leer estas palabras hace que nos imaginemos una especie de casa así moderna dentro del bosque, al lado de una cascadica pequeña con un río, con unos árboles preciosos, casi medio primaveral, medio otoñal, no sé, nos lleva hasta ahí, ¿no? Pero en realidad la imagen es bastante estúpida, la imagen que se nos ofrece. Pero si la rodeamos de cierta pomposidad, de un relato que tiene que transformar esa imagen en algo más épico, en algo más mítico, pues nos daremos cuenta de cómo funciona la publicidad, ¿no? Constantemente Lawrence tiene que hacer estas cosas, tiene que convertir cosas banales, pues imágenes banales, en imágenes realmente espectaculares que puedan vender un producto, que puedan hacerte imaginar, que puedan hacerte ir más allá. Y eso también hacemos con nosotros mismos. No es más que un paralelismo. Nosotros mismos nos ponemos a nuestra propia imagen, a nuestra propia identidad, cierta epicidad, cierto relato, que hace que nos elevemos un poquito más, porque si no, descubriríamos que nuestra imagen es tan simple como la de cualquier otro. No es ni más especial ni menos especial, sino que es simple. Llegaríamos a esa conclusión. Por lo tanto, necesitamos contarnos también un relato a nosotros mismos, también necesitamos contar un relato sobre la imagen que nosotros tenemos de la realidad, porque si no, descubriríamos que es tan aburrida como las demás. Descubriríamos que nuestra realidad no tiene nada de especial, entonces llegaríamos a la conclusión de que nuestra vida es realmente una mierda. Por lo tanto, necesitamos de ese relato y necesitamos contárnoslo mintiéndonos en parte, pero también haciéndolo creíble. Ojo, no tiene por qué ser mentira lo que estás diciendo, pero sí que requiere de cierta pomposidad o de cierta belleza o una cierta maestría para que ese relato se convierta en un relato más mitológico, que pueda dar epicidad a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestra propia vida. Por ejemplo, siguiendo para dar otro ejemplo, pues que también aquí tengo apuntado, pone que los niños que resbalan por el interior
de un árbol hueco y se encuentran en un encantador dormitorio con revestimientos de madera natural. Vemos aquí que también, ¿no? Que convierte una escena en algo más épico, en algo más idílico, ¿no? En algo que parece más sacado de un cuento de hadas que de una realidad, ¿no? Para vender, pues me parece que es una casa o un producto de madera, ¿no? Y aquí, mediante esta frase que ella escribe en un papel, se da cuenta de que ella ha sido siempre una imagen, ¿no? Se da cuenta de esto, de que ella ha sido una imagen y de que sus hijas también están empezando a ser una imagen, que es muy importante, porque Catherine, que es la hija mayor, representa la preimagen, representa aquí Simón hace una cosa muy, muy guay, que es presentarnos como un modelo de persona que aún no se ha creado la imagen y que está siendo atacada por todos los factores de reproducción del sistema, por todas las estructuras que el sistema necesita para reproducir sus propios elementos ideológicos, se está viendo atacada y nosotros lo vemos. Se está viendo atacada por la escuela, se está viendo atacada por sus padres, también se está viendo atacada por la hermana de Lawrence, que es como... que es muy creyente, ¿no? Que tiene un fervor religioso muy, muy grande. Y ve como y vemos a esa niña que aún no ha empezado a hacerse una imagen de sí misma, que se está buscando, que se quiere crear su propia identidad, como se ve atacada por todos estos factores para que intentar moldearla, para que pueda entrar dentro del sistema, ¿no? Para que pueda tener su cachito de su parcelita y pueda quedarse ahí tranquilamente dentro de un sistema que la utilizará para seguir adelante con su corpus ideológico. Es muy interesante esto porque vemos una persona que se rompe la imagen. Vemos una persona que se está intentando crear una imagen y vemos el resto que parece más un decorado. Realmente parece un decorado de Chisinau. Parece un decorado de baratillo, ¿no? Y aquí aparecen pues en la siguiente cita que os voy a leer para que os deis cuenta, aparece la seguridad de que lo que yo me he creado de mi imagen refleja ciertas necesidades que yo tengo. ¿Vale? Porque dice, no vendo revestimientos de madera, hablando de la publicidad, vendo la seguridad, el triunfo y un toque de poesía por añadidura. ¿Vale? Para hacer creíble el relato que nos contamos sobre la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, también debemos de caracterizar ese relato y decir cómo somos, caracterizarnos a nosotros mismos. Decir, pues yo soy una persona segura, yo soy una persona feliz, yo soy una persona tímida, yo soy una persona vergonzosa, soy X, soy X, soy X, que al final nos condicionan. Yo no vendo mi individuo, yo vendo esto. Es decir, necesito que mi imagen represente ciertas características y preferentemente buenas, ¿vale? Que hagan que mi imagen sea vendible hacia los demás. Que hagan atractiva mi imagen. Es decir, aparece un mercadeo, aparece el mercado de las imágenes en el cual vivimos constantemente. Toda imagen estética realmente nos intenta vender algo. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Casi toda imagen estética nos intenta vender algo. ¿Qué te quiere vender alguien que estéticamente está posando en una foto? La ropa, pero no solo eso, sino una manera de ser, una manera de estar en el mundo. No ya una manera de parecer, sino que, por ejemplo, si vemos una persona en una pose intimidante, con cierta chaqueta, donde no aparece la marca, donde ni siquiera en el cartel publicitario que vemos aparece X elementos que puedan identificar que es un producto lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un chico con seguridad en sí mismo, en tono amenazante, y con ciertas características que podríamos aseverar o que podríamos caracterizar con la rebeldía, esa rebeldía de James Dean, esa cierta rebeldía de Elvis Presley, y que nos está vendiendo eso y que nos está diciendo que si quieres tener, si quieres ser como ese chico, pues tendrás que vestir, tendrás que tener la misma estética que tiene ese chico. Observamos cómo
esta transmisión, esta correa de transmisión se retroalimenta y se alimenta y crea monstruos realmente, y que nos engañan constantemente, porque toda imagen estética te intenta vender algo. Toda imagen estética te intenta vender algo, ya sea un producto, ya sea una manera de ver el mundo, ya sea una manera de ser. ¿Vale? Para que estéis prevenidos y prevenidas y que os deis cuenta de que toda imagen bonita, que parezca a los ojos bonita, intenta venderte algo. El interés es impresionante. Seguimos. Si tenéis alguna cuestión para el debate, escribís en el chat y debatimos, que yo puedo parar y demás. Si el libro no es muy largo, tampoco el directo va a ser muy largo en este caso. Yo creo que durará una hora, hora y media. Pero yo creo que es muy interesante hablar de esto. Creo que es tremendamente interesante, y los libros que hacen reflexionar de esta manera al quien los lee son los libros buenos. Entonces, para que veamos lo que os estaba comentando antes de la preimagen, la imagen y la imagen que se destruye, que se va arruinando, ¿no? Observamos algunas respuestas que da Catherine a ciertos diálogos que tiene con su madre, y que también hacen que su madre se replantee muchas cosas, ¿no? Están hablando de que del triste, de la tristeza, de que es la tristeza, de que porque hay gente triste, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y dice la hija, Catherine, dice: existimos para hacernos felices los unos a los otros, dice con ímpetu. Está bastante orgullosa de su respuesta. Vemos aquí lo que mal denominamos inocencia. Porque también catalogamos esto como: no, es muy inocente, el mundo es muy duro. ¿Por qué tiene que ser duro el mundo? Porque ella no va a tener razón y nosotros somos los cínicos, y nosotros somos los desgraciados, y nosotros somos aquellos que realmente destruyen este mundo, que ve esta pequeña niña preimaginada, por denominarla de esta manera, ¿no? Que esta niña que aún no está fabricada, que podríamos denominar que está prefabricada, de esta niña que aún no ha empezado realmente a correr por la cinta de la reproducción del sistema. ¿Por qué no va a tener razón ella y estamos equivocados nosotros? Quizá el sistema que transmite ideológicamente lo que tenemos que hacer y nuestro lugar en el mundo es un sistema realmente perverso, y que simplemente reproduce tristeza y destrucción. Quizá esta niña sea realmente, y más, no sea inteligente, sino que simplemente vea las cosas como son realmente. ¿Por qué no íbamos a tener que tener como fin último hacer felices a los demás? ¿Qué hay de malo en ello? ¿No? Y sigue la cita, ¿no? Con el rostro ensombrecido, Catherine continúa reflexionando, o más bien buscando sus palabras. Pero las personas que no son felices, ¿por qué existen? Acabáramos, por fin llegamos al punto importante. ¿Has visto personas desgraciadas? ¿Dónde, querida? Catherine calla, con aire receloso. ¿Dónde? Goya es alegre y apenas habla francés. El barrio es lujoso. Ni vagabundos, ni mendigos. ¿En los libros entonces? ¿Las compañeras de escuela? ¿Tienes compañeras que son desgraciadas? Oh, no, dice Catherine. ¿Vale? Atentos a esto. Lo que hacen los padres de Catherine, lo que intentan hacer con sus hijas, es alejarlas de toda imagen violenta, de toda imagen que les haga pensar que el mundo realmente no es maravilloso, ¿no? Intentan, no dejan que vean la tele, no dejan que lean los periódicos, pero claro, no pueden apartarlas de sus compañeras y compañeros de clase, que sí que ven la televisión, que sí que ven los periódicos, que sí que leen las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que se encuentra aquí Lawrence es la pregunta de: ¿lo habrá visto en su colegio? ¿Lo habrá escuchado en su colegio? Esto de que hay gente triste por la calle, porque nuestro barrio tiene la imagen de que no hay vagabundos, de que no hay mendigos. ¿Por qué no hay vagabundos y por qué no hay mendigos? No porque sean pobres realmente, ¿vale? No tiene nada que ver con eso, sino porque dan imagen de pobreza. Yo, como gente rica, sí que puedo dar imagen de pobreza, porque lo que estoy llevando no es de pobres, compañeros. Pero tú, pobre, no puedes dar imagen de pobreza. No puede existir en un barrio como este, en un barrio lujoso, personas que tengan características que asociamos a la pobreza. Sí que pueden existir personas pobres, siempre y cuando den imagen de prosperidad o de cierta normalidad, entre comillas, para que se me vea. Normalidad.
¿vale? Es muy interesante esto. Y vemos como Catherine se hace unas preguntas que también rompen el esquema reproductivo y cultural e ideológico que intentan imponer sus padres sobre ella, que dice, pero ¿por qué existen las personas tristes? Porque yo solo he visto en mi vida personas felices, porque me tenéis en una burbuja de la cual no me dejáis salir, y cuando os hago estas preguntas tampoco me estáis dando unas respuestas satisfactorias, ¿no? Muy interesante esta parte, ¿no? Yo creo que... Vamos a ver qué más tengo ahí apuntado. Y aquí observamos también cómo se estructura la familia, ¿no? Porque se pregunta porque Catherine está mal constantemente, ¿no? Y Lawrence, la protagonista y la madre, se pregunta, ¿pero por qué está mal? ¿Será porque ve cosas tristes? ¿Será porque ella está triste? ¿Será porque no lo estamos haciendo bien? No sé qué, no sé cuántas, no sé qué, ¿vale? Y dice, ella quiere intentar comprender antes de que él haya respondido, ¿qué anda mal? Yo también a su edad lloraba como he llorado. Será por eso que ya no lloro nunca. La señorita Huchet decía, dependerá de nosotros que esos muertos no hayan sido inútiles. Vemos como aparece constantemente como un referente realmente importante, como un pilar de creación de identidad y de creación de imagen, esta señorita Huchet, esta profesora que tuvo Lawrence en su infancia. La creía, decía tantas cosas, ser un hombre entre los hombres, murió de cáncer, los exterminios, Hiroshima, había razones en 1945 para que una niña de 11 años se sintiera chalada. Lawrence había llegado a pensar que era imposible tanto horror porque sí. Había intentado creer en Dios, en otra vida donde todo fuera compensado. Dominique estuvo perfecta, le permitió hablar con un sacerdote y hasta lo escogió inteligente. En 1945 sí, era normal. Pero hoy, si mi hija de 10 años solloza, yo tengo la culpa. Lo que está diciendo es Lawrence aquí en esta diserción que ella hace sobre las diferencias que había entre que ella llorase de pequeña y su hija llorase en la edad moderna en la que se encuentra esta vez Lawrence, es la siguiente. Cuando no se podía huir de la crueldad de un mundo cruel, cuando no se podía huir de las imágenes violentas, cuando no se podía huir de la depravación y de la destrucción de un mundo decadente, era normal que una niña de 11 años llorase constantemente. Era normal incluso que buscase salida en la religión. Era algo normal porque lo que se intentaba era huir hacia un mundo imaginado mucho mejor. Pero ahora, en el siglo en el cual tú puedes esconderte en el barrio lujoso y huir de todas esas imágenes, e incluso puedes hacer que tus hijos e hijas huyan de esas imágenes que muestran el mundo tal como es, o, en mi opinión, tal como es. Si tu hija llora, o si tus hijos lloran, es culpa tuya, por no saber apartarlos de ese mundo, por no haberlo hecho bien a la hora de apartarlos de ese mundo de destrucción, de violencia, de depravación, de decadencia cultural, de decadencia material. Por lo tanto, es tu culpa, no la culpa del mundo por ser como es, ¿no? Vemos cómo se culpa al individuo de algo estructural también, en este caso. Muy, muy interesante. Vamos a seguir. Aquí aparece una descripción de... Porque Lawrence tiene un amante, ¿vale? Lawrence tiene un amante. Madre mía, están haciendo obras en mi calle. Madre mía. Por si oís ruido, ¿eh? Lawrence tiene un amante porque obviamente intentaba... recordáis lo de la religión que acabo de decir, ¿no? Esa niña que intenta mejorar su mundo huyendo hacia lo religioso, pues Lawrence intenta mejorar su vida huyendo hacia el escape amoroso, ¿no? Y aquí nos hace una reflexión sobre el amor matrimonial. Dice lo siguiente. Después de 10 años de matrimonio, entendimiento físico perfecto, sí, pero que no cambia el color de la vida. El amor también es liso, higiénico, rutinario, ¿no? Aquí hace una afirmación que dice lo siguiente. Bueno, llevo casada con mi marido tanto tiempo que nos entendemos físicamente, pero no hay chispa,
no hay magia, no hay pasión, no hay fuego, no hay... no sé si me explico, ¿no? Y dice, se autoconvence a sí misma, pero es que el amor también a veces es rutinario, es liso, es higiénico. Es decir, el amor se parece más a un hospital muchas veces que a algo fogoso, que a las fauces del infierno, por intentar hacer una metáfora así estrafalaria, ¿no? Ya diréis si estáis de acuerdo con ella. Ya os advierto yo de que yo, por mi parte, no. Nine. Después aparece cierta disertación sobre el papel de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en la familia, el, y qué provoca el no trabajar, el rol impuesto y autoimpuesto por ella misma dentro de esa sociedad machista, ¿no? Que está hablando de la sociedad francesa, y dice lo siguiente. Consecuencia de la condición desgarrada de la mujer que trabaja, se dice con ironía, se sentía mucho más desgarrada cuando no trabajaba. Es decir, el trabajo desgarra, pero muchas veces el no poder trabajar o que la sociedad vea con malos ojos el que una mujer trabaje era mucho más desgarrador que el hecho de trabajar y de tener unas condiciones deplorables a la hora de trabajar. Es muy interesante también esta disertación, ¿no? Eh, Vemos cómo realmente en ninguna posición social estaremos contentos de manera completa. En ninguna, ¿no? Vamos avanzando. Aquí hablamos ya otra vez de las imágenes, ¿vale? Dice lo siguiente. Esta cita que nos puede llegar a hacer reflexionar. Y además, bajo su mirada, se siente preciosa. Preciosa, se deja caer en la trampa. Creemos tener apego a un hombre, piensa Lawrence. Tenemos apego a cierta idea de nosotros mismos, a una ilusión de libertad o de imprevisto, a espejismos. Muy, muy interesante esto. Nos apegamos a simulacros, recordando a Rancière. Nos apegamos a falsedades. De hecho, podríamos ser bastante pesimistas y decir con claridad que la mayoría de las cosas que nosotros consideramos eh, que están ligadas a nosotros, ¿no? Que realmente nos identifican, la mayoría de esas cosas no existen. Son, como dice ella, espejismos, son deformaciones de una realidad que nosotros nos hemos contado mediante ese relato que ha añadido poesía, epicidad, belleza, mitología a nuestra identidad. Y nos podríamos dar cuenta, como se está dando cuenta Lawrence en toda esta novela, de que la mayoría de las cosas que tiene a su alrededor y que nosotros tenemos a nuestro alrededor son simulacros. Y que la mayoría de las cosas que nos identifican realmente no son las cosas en sí mismas, sino el relato que se cuenta de ellas. Por poner un ejemplo, por intentar ejemplificar de esta manera. Cuando nosotros nos identificamos con un género, por ejemplo, de música, o con un producto, con una marca en particular, por ejemplo, Apple, ¿vale? O cualquier otra, da igual. Esto no va en contra de la gente que se identifica con marcas, pero para que entendamos lo que quiero decir. Tú no te identificas con el aparato que estás comprando o con las características que hacen que este género de música, el cual te identificas, tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, si ponemos, yo qué sé, pues cualquier género de música realmente, pero vamos al heavy metal, uno que se vea bien, ¿no? El ejemplo que voy a poner ahora. Pues si realmente nosotros nos identificásemos con el heavy metal, no tendríamos por qué vestir de una manera determinada, comportarnos de una manera determinada, ni siquiera escucharlo de una manera determinada, o sino simplemente estaríamos identificados con las características que hacen que ese género pues sea un género en específico. Pues las baterías son de esta manera, la guitarra suena de esta manera, el ritmo es de esta manera, se diferencia de otros ritmos por esto y por esto, ¿no? Simplemente diríamos, pues muy bien, sería rutinario, sería liso y sería muy aséptico, ¿no? Esta manera de identificarse. Pero con quien nos identificamos realmente es con lo que se proyecta que ese género es, o lo que proyecta
que ese ordenador sea de Apple. Nos identificamos con simulacros, nos identificamos con espejismos, nos identificamos con una forma de vestir, con una forma de ser, con una forma de comprender, de relacionarnos mediante esa música, o ese ordenador, o esa marca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos podríamos decir que toda esa identidad se basa realmente en un espejismo, en un simulacro, y que no refleja la realidad de ninguna de las formas. Es bastante interesante pensarlo, ¿no? Y pensar sobre nosotros mismos y hacer una autorreflexión en cuanto a esto, en qué es lo que nos identifica y de todo lo que nos identifica, qué es falso y qué no. ¿Eso significa que dejemos lo falso fuera? No, porque puede ser que sea bonito lo falsario, ¿no? Puede ser que el simulacro realmente nos guste. Y yo estoy de acuerdo en que vivir una mentira, si es buena, pues vívela. Vívela porque a veces el simulacro es mejor que la realidad. De hecho, la mayoría de las veces lo que nos contamos de nosotros mismos es mejor de lo que nosotros somos. En realidad, por lo tanto, pues ¿por qué no seguir mintiéndonos? Si la mentira nos vale para intentar, pues, ser felices, ¿no? ¿Por qué no tomar esa píldora que nos hace felices antes que ver la realidad y ser unos desgraciados? Porque es lo que seríamos al fin y al cabo, ¿no? Seguimos para bingo. A ver si encuentro otra cita que nos haga reflexionar, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. Bien. El marido, ya ha explicado que el marido de Lawrence es arquitecto. Y que tiene un padre que está jubilado, que está separado de su madre, Lawrence me refiero, ¿vale? Sus padres están separados, su madre es la que quería ser joven, la que quería salir con un joven, y su padre pues ha dejado la vida y se ha puesto a estudiar, a leer y demás y demás. Entonces, siempre que se juntan el padre y el marido, tienen ciertas discusiones. Uno de ellos, el padre, es un nostálgico del pasado, diciendo que antes las cosas tenían más valor, que antes pues no existía tanta imagen, cosa que no es cierta, pero bueno. Y el marido es un entusiasta del progreso, pero no como lo entendemos nosotros, sino del progreso realmente tecnológico, diciendo que dentro de 20 años ya no habrá hambre en el mundo porque la tecnología podrá proporcionarnos comida, por lo tanto no nos preocupemos ahora de cambiar las cosas porque se cambiarán solas. Es decir, creen un progreso que no necesita del ser humano para llevarse a cabo, sino que es un progreso que es Deus ex machina, ¿no? Que vendrá por sí solo, porque la humanidad no tiene que, por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por asuntos sociales ni nada de esto, porque se resolverán por sí solas, porque la humanidad tenderá a ir hacia el progreso tecnológico definitivo, ¿no? Entonces están en esta discusión. Muy pronto, dice, la técnica se nos aparecerá como la naturaleza misma y viviremos en un mundo perfectamente inhumano. ¿Por qué inhumano? El hombre cambiará de manera de ser. No es posible encerrarlo en un concepto inmutable, pero el ocio le permitirá recobrar esos valores a los que usted se apega tanto, el individuo, el arte. No va por ese camino, pues sí, mire usted el arte decorativo, mire la arquitectura, ya lo funcional no satisface. Volvemos a cierto barroco, es decir, a valores estéticos. Esto es muy interesante, ¿no? Es incluso capital. Lo que estoy diciendo aquí es lo que subyace realmente es lo siguiente. Cuando satisfacemos ciertas necesidades que nos hacen preocuparnos por nuestra propia supervivencia, después tendemos a fijarnos en las cuestiones más estéticas, en las cuestiones que dan valor. Cuando tenemos hambre, no nos importa el color, la apariencia de la comida. Pero cuando sabemos que tenemos nuestra nuestro hambre satisfecho, cuando sabemos que podemos satisfacer nuestro hambre de manera bastante segura, sí que nos importa el color y la apariencia de nuestra comida. Esto es una crítica a todos aquellos que miran la estética sin mirar lo funcional realmente, porque la estética
lo que nos está diciendo aquí o lo que nos deja entrever Simón en esta conversación, la estética, lo decorativo, pertenece a la gente pudiente, a los ricos, mientras que la gente más pobre siempre busca lo funcional porque necesita lo funcional para sobrevivir. Tan sencillo como eso, ¿no? Por eso los tomates en el supermercado, perdón, madre mía, por eso todos los tomates en los supermercados son bonitos y cuestan más caros que aquellos tomates que siguen siendo funcionales, es decir, que siguen realizando la misma función que los tomates más bonitos, pulidos, que se ven un rojo perfecto que parece eso de plástico. Parece de plástico. Aquellos que están mellados, que tienen algún tipo de cicatriz, que tienen algún tipo de golpe, son más baratos, ¿no? Incluso aquellos que están un poquito así pochicos, más maduros, también son baratos. Lo digo porque yo compro de esos tomates. Tomates feos porque me salen más baratos y siguen teniendo el mismo sabor que los tomates que parecen, ya digo, parecen plástico, que tienen una imagen ahí de perfección absoluta, que no existe en la naturaleza, que también aparece aquí. Es decir, lo estético, lo perfecto, lo que nosotros consideramos estético, muchas veces no existe en la naturaleza. Aunque nosotros lo naturalizamos, ¿vale? Creemos que sí, pero ese tomate que es perfecto, que ese tomate que brilla, esa manzana que lleva una capita de cera alimentaria, ¿no? Para que brille, para que parezca eso como que está pulido. Eso no existe en la naturaleza. La mayoría de las cosas en la naturaleza tienen su belleza, tienen su perfección, pero no es esa, no es nuestra perfección estética del mundo. Entonces, también debemos entender que lo que nosotros a veces consideramos bello es antinatural, es decir, artificioso, ¿no? Que también es interesante tener esa discusión en algún momento. Ver qué es la belleza y si la belleza que nosotros creemos que es bella es una artificialidad. Y que nosotros consideramos naturalidad, pero no. La mayoría de las personas creen que los tomates son así, no lo son. Los tomates salen mellados, los tomates, pues ya digo, salen con cicatrices, etcétera, etcétera. Las cosas que encuentras en la naturaleza muy pocas veces tienen una perfección absoluta. De hecho, la belleza de la naturaleza muchas veces se trata de eso. Y la belleza que nosotros consideraríamos estética muchas veces es excepcional dentro de la naturaleza. Ese tomate perfecto sí que existe, pero no es el 100% de los tomates. De hecho, seguramente será excepcional, ¿no? Entonces, está guay hablar de eso y tener en cuenta todas esas cuestiones. Perfecto. Vamos a ver qué es lo siguiente. Ahora Lawrence pues nos hablará de la maternidad y del amor. Nos dice lo siguiente. El amor, la maternidad son una conmoción emocional violenta cuando una se casa muy joven y entre la inteligencia y la maternidad no se ha establecido todavía un equilibrio armonioso. Me parecía ya no tener porvenir. Jean Charles y las pequeñas lo tenían, yo no. Entonces, ¿para qué cultivarme? Círculo vicioso, me descuidaba, me aburría y me sentía cada vez más desposeída de mí. Y ahora el problema es otro. Me falta tiempo, buscar ideas, redactar eslogans, todo eso se ha convertido en obsesión. Al principio, sin embargo, cuando entró en Publing, que es la empresa donde trabaja, leía por lo menos los periódicos. Ahora recurre a Jean Charles para estar al corriente, pero no basta. Fórmese usted misma una opinión, decía la señorita Huchet. ¿Aparece otra vez? La señorita Huchet. Harto decepcionada quedaría si me viera hoy. Lawrence tiende las manos hacia Le Monde, plegado sobre un velador. Es desalentador. No habría que haber perdido jamás el hilo. De otro modo, uno se ahoga. Todo ha comenzado siempre antes. Lo que está aquí disertando Lawrence es una problemática que seguramente le ocurrirá a muchas mujeres, que cuando era joven tenía que elegir entre cultivarse, es decir, entre ser una persona a la cual se dedicase a leer, a informarse, perdiese el tiempo en eso, o perder el tiempo en casarse, en la maternidad, en criar una prole. Las dos cosas, al parecer, no se pueden hacer. Por lo tanto, lo que le había pasado a Lawrence fue que perdió el hilo de la realidad. Y su realidad se convertía en lo que su marido le contaba que ocurría en la realidad. Porque su marido sí, desapegado de la prole, desapegado de la casa,
sí que podía informarse de lo que ocurría en el mundo. Por lo tanto, Lawrence tenía la imagen del mundo que le contaba a su marido. Es decir, no veía el mundo con sus propios ojos ni con sus propios oídos, sino que tenía una imagen distorsionada por la imagen que el marido tenía del mundo, de lo que era el mundo. ¿No? Parece un lío, pero es simplemente una transmisión. Por lo tanto, no veía la imagen que ella podía hacerse del mundo, aunque fuese una imagen distorsionada, pero sería su propia distorsión. Ella no veía eso, ¿no? Y aquí lo explica. Eh, Hizo mal en elegir de esa manera porque era tarde. O porque simplemente el mundo seguía y ella tenía que buscar muy atrás desde que lo había dejado para enterarse de las cosas o de cómo había llegado el mundo a ser como es, ¿no? Y vemos las dificultades que tiene el volver a conectar con la realidad una vez esta no para de ocurrir constantemente, que es muy interesante también ese aspecto de las cosas. Vale, para buscar una siguiente cita. Aquí volvemos a lo de la juventud, ¿vale? Hay una cita que simplemente leeré, pero que nos porque hace reflexionar, ¿vale? Porque nos va a hacer pensar de una manera bastante clara lo que importa la edad para un hombre o para una mujer. Dice lo siguiente: se da cuenta muy bien de que una mujer de 51 años tiene más edad que un hombre de 56. ¿No? Aquí aparece pues la percepción, lo que os contaba antes, que tenemos de la vejez en una mujer que en un hombre, ¿no? Aquí lo explica muy bien con una preciosa metáfora, bueno, preciosa escrita, no en la realidad, que dice que una mujer de 51 años tiene más edad que un hombre de 56, que debería de ser al contrario, pero que no ocurre así en nuestra sociedad, ¿no? Simplemente pues para exponerlo, para leerlo porque me parecía interesante y reflejaba muy bien esa concepción que intenta transmitirnos Simón de Beauvoir. Eh, claro, quien tiene 51 años es su madre, que la ha dejado con el novio que tenía, y entonces vemos como aquí Simón refleja la necesidad que tiene esta mujer, la madre de Lawrence, el apego que tiene hacia los hombres, lo central que era para ella el tener un hombre al lado porque se identifica con él. Es decir, su identidad depende de los hombres con quien está. Es muy interesante esto, y aquí hay una discusión entre ellas sobre este aspecto. Y dice lo siguiente: volverá a mí de una manera o de otra. Mira a Lawrence con ojos perversos. Era mi última oportunidad, ¿comprendes? No, vamos, a los 51 años no rehace uno su vida, repite con tono de maniática. Volverá a mí por las buenas o por las malas. ¿Por las malas? Si encuentro un modo de presionarlo, ¿qué modo? Ya buscaré uno. ¿Pero qué saldrías ganando si vuelve a ti por las malas? Conservarlo. No seré una mujer a quien se deja plantada sin más. ¿Veis, no? La dependencia que tiene esta mujer de los hombres, que incluso lo hará volver por las malas, y que no será una mujer a los ojos de los demás que sea plantada sin intentar vengarse, ¿no? Y que esto provoca que la proyección que busquemos dar en los demás y la imagen que busquemos proyectar de nosotros mismos puede provocar situaciones indeseadas y que realmente no deberían de ocurrir. Si pensamos racionalmente, esto que acaba de decir esta mujer pues no tiene ningún tipo de sentido, pero para ella sí, porque a ojos de los demás no se quiere ver o no quiere que se la vea como una mujer que ha sido dejada y que no ha hecho nada para mantener la relación. Es muy importante esto, ¿no? Esta manera de entender las relaciones, que también dependen de una imagen exterior. Lo que nos está diciendo aquí Simón es que la relación que tengas con otra persona no depende ya de vosotros dos, ni de la imagen que tenéis de vosotros mismos y de la otra pareja, sino también de cómo os vean los demás. Y por eso muchas parejas ocurre una disonancia o una cierta hipocresía cuando se muestran como pareja perfecta en sociedad, pero dentro de lo que sería el núcleo de la pareja, pues
ocurren problemas, ¿no? Lo que hace esto es que consideremos que una pareja que tiene una discusión esté en problemas, una sola, porque no es una pareja perfecta, ¿no? Porque no se representa como la pareja que nosotros entendemos por perfecta, cuando pues en las parejas pueden existir discusiones sin tener que romper esa pareja, ¿no? Vamos a ver qué más tengo aquí apuntado. Que creo que... Vale. Nos queda poquito, ya os he dicho, media horica nos queda y creo que acabamos, pero creo que es muy interesante hablar de esto. Y aquí también seguimos con lo de... la dificultad que tienen las mujeres de conseguir su camino por sí mismas, ¿no? Aquí Lawrence hace una reflexión sobre su propio matrimonio, que dice lo siguiente: una se siente liada para toda la vida a un individuo porque lo ha conocido cuando tenía 19 años. Aquí lo que nos está planteando es lo siguiente: ¿por qué tengo que casarme joven? ¿Por qué tengo que estar ligada a un hombre toda mi vida cuando podría estar yendo de un hombre a otro? Y que no me identificase, ¿no? ¿Por qué mi relación con otra persona me identifica? ¿No? Es lo que está intentando decir aquí Simón, lo que nos está intentando reflejar. Porque esta relación, porque las relaciones que tenemos realmente nos proyectan y nos crean una imagen hacia los demás, porque no puedo ser yo mismo relacionándome con otra persona y ya está, y ya está. ¿Por qué me tengo que ligar a ella? Porque luego tiene que existir una imagen en conjunto, ¿no? ¿Por qué cuando yo estoy en pareja existe la imagen de los dos y no existe la imagen de ella o él, más ella o él? No sé si me explico, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una imagen en conjunto y no la suma de dos imágenes que simplemente están diluyéndose, están juntándose porque se quieren o porque se aman o porque les apetece, y cuando están por separado siguen siendo las imágenes que nosotros queremos proyectar, ¿no? Es muy interesante esta distinción, ¿no?, entre una imagen en conjunto y una imagen por separado, y por qué debemos de romper esa necesidad de estar con una persona para entrar en sociedad. Y seguimos. ¡Adelante! Vale, vamos a ver. Aquí volvemos a lo de la técnica contra la creación, ¿vale? Voy a leerlos el pasaje porque puede resultar muy interesante. En todos los países socialistas o capitalistas, el hombre está aplastado por la técnica, alienado por su trabajo, encadenado, estupidizado. Todo el mal proviene de que ha multiplicado sus necesidades en vez de contenerlas como hubiese debido hacer, en vez de apuntar a una abundancia que no existe y tal vez no exista nunca. Habría debido contentarse con un mínimo vital, como aún lo hacen ciertas comunidades muy pobres. En Cerdeña, en Grecia, por ejemplo, donde las técnicas no han penetrado y donde el dinero no las ha corrompido. Ahí las personas conocen una austera felicidad porque ciertos valores se han preservado, valores verdaderamente humanos, esa dignidad, esa fraternidad, esa generosidad que dan a la vida un gusto único. Mientras se continúen creando nuevas necesidades, se multiplicarán las frustraciones. ¿Cuándo empezó la decadencia? El día que se prefirió la ciencia a la sabiduría, la utilidad a la belleza. Con el Renacimiento, el racionalismo, el capitalismo, el cientificismo, te lo admito. Pero ahora que hemos llegado a eso, ¿qué hacer? Tratar de desarrollar en uno, alrededor de uno, la sabiduría y el gusto por la belleza. Solo una revolución moral, y no social, ni política, ni técnica, conducirá de nuevo al hombre a su verdad perdida. Al menos se puede llevar a cabo esta conversación por cuenta propia. Entonces se accede a la alegría a pesar del mundo absurdo y desordenado que nos cierne. En el fondo, Lucien y Papa están de acuerdo. Todo el mundo es desgraciado. Todo el mundo puede encontrar la felicidad. Equivalencias. Puedo explicar a Catherine: ¿las personas no son tan desgraciadas como uno se figura desde el momento en que quieren seguir viviendo? Lawrence vacila. Eso es igual a decir que las personas desgraciadas no lo son. ¿Es verdad?
La voz de Dominic, cortada por sollozos y gritos, siente horror por su vida, pero no quiere en modo alguno morir, es la desgracia. Y también está ese hueco, ese vacío que hiela la sangre, que es peor que la muerte, aunque se lo prefiera a la muerte desde el momento en que uno no se suicida. Lo he conocido hace 5 años y aún conservo el espanto que me causó. Y el hecho es que las personas se suicidan. Él pidió plátanos y una servilleta, porque existe justamente algo peor que la muerte. Eso es lo que da frío en los huesos cuando leemos el relato de un suicidio. No el frágil cadáver colgado de los barrotes de la ventana, sino lo que ha sentido ese corazón justo antes. Vemos aquí que seguimos dando importancia más al relato que a la imagen. Importa más el relato, lo que ese cadáver cuenta, que la imagen del cadáver que se ha suicidado, ¿no? También refleja aquí una cuestión muy interesante. Muchas de estas personas, en este caso, aquí vemos una hipocresía o una disonancia muy clara, porque la persona que está hablando o la persona que está pesando es una persona rica, ¿vale? Es una persona que está bien, que es una persona acomodada, que dice que cuando las personas dejen de importarle la abundancia, dejará de existir la frustración y por lo tanto dejará de existir la tristeza, ¿no? Porque no se puede conseguir esa abundancia, ¿no? Pero lo está diciendo una persona que está muy acomodada aquí. Ahí vemos la hipocresía, como las personas más ricas dicen que debemos de ir hacia la austeridad, y lo dicen para todo el mundo, no para ellos solo, sino para todos los demás, ¿no? Que todos los demás, para conseguir la felicidad, deberían de ser austeros y no buscar la abundancia que ellos ya tienen, ¿no? Ellos ya parten con ventaja, ¿no? Aquí vemos esa hipocresía, ¿no? Que resulta interesante. Luego hace una pequeña no me va a salir la palabra. Hace una pequeña reflexión sobre la realidad humana, ¿no? Dice lo siguiente: yo os voy a explicar por qué todos esos señores tan corteses se convierten en bestias cuando están al volante. Y uno pregunta, ¿por qué? Dice, porque son bestias. Y punto. No hay nada más, ¿no? Aquí pues intenta pues darnos a entender que todas las personas realmente son bestias y que lo único que hacen al volante es reafirmar su propia naturaleza. Muy interesante, muy interesante. Vale, vamos a la siguiente cita. Vemos que cuando Dominique, que es la madre de Lawrence, cuando Gilbert, que es el exnovio de la madre, lo deja por una mujer más joven, que de eso se trata al fin y al cabo, no se le echa la culpa a Gilbert de ser, perdón por la expresión, un cabrón, sino que Dominique se echa la culpa a sí misma constantemente, ¿no? Y las mujeres se pelean sobre quién tiene la culpa, cuando la culpa la tiene el hombre, por haber tomado una decisión que pues ha perjudicado a Dominique. Pero en realidad Dominique se echa la culpa a sí misma por no ser joven, y le echa la culpa a la otra mujer por haberle atraído a Gilbert con su torso y sus curvas magnéticas de joven. Y vemos pues que realmente siguen impregnadas en ese machismo de que la mujer tiene la culpa de que el hombre la deje. Que el hombre no tiene ninguna culpa, de que la mujer tiene la culpa por no haberse cuidado, por no haber hecho todas las delicias del hombre, de que éste se haya ido, ¿no? Muy interesante también pues esta reflexión. Y dice lo siguiente: después de todo lo que me ha dicho sobre ella, me pregunto cómo se las habrá arreglado. Es más astuta de lo que pensaba, ¿no? Está hablando de la otra mujer, que es más astuta de lo que ella pensaba por haber conseguido a ese hombre, pues y no de que lo que está diciendo ahí es que Dominique, es decir, la madre de Lawrence, no ha sido lo suficientemente astuta para retener a este hombre, cuando la realidad pues podría ser que simplemente el Gilberto este ha sido un cabrón y ya está.
No hay más, no hay por qué echarse la culpa. No tienes ningún fallo como mujer si un hombre te deja, ¿no? Entonces, la siguiente cita nos refleja de manera clara cómo los ricos o la gente más pudiente utiliza la cultura como símbolo de estatus y no como una manera de entrar en la cultura. Realmente, Simón en bastantes pasajes de la novela refleja cómo a esta gente adinerada no les interesa para nada la cultura, pero sí que les interesa la imagen que la cultura da. Muy, ¿no? Porque el tener diferentes cuadros, el haber dicho que has leído diferentes libros, diferentes autores, el tener diferentes revistas o el tener una especie de catálogo musical que no escuchas habitualmente y que simplemente pones en sociedad para que los demás digan, oh sí, ha escuchado a tal autor, wow, es impresionante, pues te da cierto estatus, aunque tú no entiendas, aunque a ti no te interese, tú no profundices en ese artefacto cultural, ¿no? Y dice lo siguiente: en un velador hay revistas, Realité, El Express, Candide, Votre Jardín y algunos libros que han obtenido los últimos premios, el Goncourt, el Renaudot. Sobre el diván hay discos diseminados, aunque Dominique no escucha nunca música. Aunque no la escuche, hay discos diseminados para decir, oh sí, tengo el disco de tal autor que da estatus, tengo el libro este que ha ganado este premio porque da estatus, etcétera, etcétera, ¿no? Como la cultura para las clases altas es como cualquier tipo de marca, es como Chanel, es como Balenciaga, simplemente da estatus y ya está. No les interesa realmente ni lo que digan ni lo que hagan. Es muy interesante, ¿no? Comprender también esta faceta. Bueno, y aquí pues como Gilbert, que es el hombre que ha dejado a Dominique, a la madre de Lawrence, intenta que Lawrence todo el rato le explique a su madre por qué la ha dejado, ¿no? Porque, y aquí yo tengo una cita que digo que es un cobarde hijo de puta, porque dice, escuche, me pregunto si en interés de Dominique no sería bueno que usted la preparara, ¿no? Le está diciendo Gilbert a su hija que la prepare para la explicación del corte de la relación, ¿no? De la ruptura, ¿no? Que Lawrence vaya por delante e intente pues aplacar la ira de su madre eh, para que Gilbert no se enfrente a una persona furiosa o enfadada, ¿no? Vemos como este personaje es un cobarde, un rastrero, un cabrón. Y aparece pues el marido de Lawrence, que dice una cosa de cuñado, que también se dice hoy en día, por eso he apuntado esta frase, atentos a la frase, porque la escucháis, ¿eh? Esto estuvo escrito en el pasado, en los 60, en los 70, pero para que veáis cómo pues seguimos repitiendo los mismos errores. Le dice el marido a una mujer, no me diga que es feminista. Hoy por hoy el feminismo ha sido superado. Seguro que habéis escuchado esta frase en muchos hombres, ¿no? Y aquí aparece también otra cita que dice lo siguiente: la denigración sistemática me da náuseas. Es con todo una bonita idea. En la cena del 25 de enero, a beneficio de la niñez hambrienta, nos servirán por 20.000 francos el menú de los pequeños hindúes, un bol de arroz y un vaso de agua. Pues bien, la prensa de izquierda se mofa. ¿Qué dirían si comiéramos caviar y foie gras? Que es lo que le dice estas personas que están hablando de que en la cena en la cena de Navidad, para representar que eh, les importan los pobres, van a hacer un simulacro de comida que supuestamente ellos creen que comen los pobres, ¿no? Que es un bol de arroz y un vaso de agua. Vemos cómo el simulacro importa y cómo el simulacro pues también desapega de la realidad y hace que las personas que intentan hacerlo, que lo intentan vivir, utilizan este simulacro para decir que se preocupan por la realidad en la que viven y que no son más que esas realidades pues deben ser solucionadas, pero que ellos la manera que tienen para solucionarlo es hacer este tipo de performance, este tipo de actos en los cuales se representan la pobreza y os dicen, mirar cómo me preocupo por la pobreza comiendo una vez al año como pobres, y que encima se enfadan si se les critican porque dicen, hombre, ¿qué quieres, que coma foie gras?
que también me criticarías, imagínate, pues déjame comer como un pobre, aunque sea una vez al año, para intentar comprender lo que siente un pobre, ¿no? Vemos la hipocresía que Simón, que recordemos era una burguesa y que era de clase alta, pues refleja de manera que podríamos decir que se entiende, y que ella comprendió y que ella lo vivió seguramente, pues refleja la hipocresía que tenían las clases altas en esos tiempos. Vamos a seguir. Que nos queda poquito. Vemos como Lawrence, cuando poco a poco se va descomponiendo la imagen que ella tiene del mundo, de sí misma, la imagen que tiene también de los demás, también de su padre, de su madre, etcétera, pues dice, hombre, es normal que yo me haya dado cuenta bastante más rápido, porque uno de los inconvenientes del oficio, ¿no?, es saber demasiado bien cómo se fabrica una decoración y esta se descompone bajo su mirada, ¿no? Una de las cosas que Lawrence se da cuenta es que una de las cosas que le proporciona el oficio de publicista es que sabe demasiado bien cómo se forma una imagen y comprende muy bien cuando ésta se descompone a sus ojos, ¿no? Por lo tanto, las skills que le da su oficio es el de entender muy bien cómo fabricar una imagen, que es lo que hacen realmente la publicidad, que te fabrica una imagen de una cosa que es una imagen irreal, ¿no? Vamos a la siguiente cita para ver qué ocurre. Aquí aparece también una cosa más que provoca el machismo en las mujeres, y Lawrence dice lo siguiente: nunca he decidido nada, ni siquiera mi matrimonio, ni mi trabajo, ni mi aventura con Lucien. Se hizo y se deshizo, a pesar de mí. Las cosas me suceden, eso es todo, ¿no? Aquí observamos que en el sistema en el cual ella se encuentra, ella nunca decide nada, sino que las cosas ocurren y ya está. Las cosas se hacen y se deshacen a pesar de ella. Que ella no decide, que ella no es como un hombre que crea realidad, sino que pues como mujer solo le queda ir y venir en ese mundo que ha sido creado para ella, pero que ella no ha participado en esa creación. Es lo que nos está intentando explicar, creo que de manera acertada aquí, Simón. Vamos a seguir, vamos a darle. En la 147, la página 147, al parecer apunte algo que podría interesarnos. Obviamente, la destrucción de esta imagen provoca que también la imagen que tenía Lawrence de su matrimonio, es que esto, madre mía, ese sorbo de café me ha matado, es que lo tomo sin azúcar. La imagen que tiene también Lawrence de su matrimonio se cae, ¿no? Lo que provoca que se dé cuenta de la estupidez que ha hecho con casarse con su marido Jean Charles, creo que se llama. Y también se da cuenta de pues de lo vacío que es ese matrimonio, ¿no? Entonces tienen una discusión con Catherine, que el marido quiere mandar a Catherine al psicólogo o al psiquiatra, porque Catherine se está alejando bastante de la imagen que ellos desean que ella tenga. Por lo tanto, deben de introducirla en el sistema mediante los psicólogos y los psiquiatras, que no son más que soldados que el sistema tiene para normalizar lo estigmatizado, o lo que el sistema considera que es estigmatizable o estigmatizado, o que está fuera de los cauces que el sistema entiende por la normalidad. Por lo tanto, los psiquiatras y los psicólogos lo que hacen realmente es normalizar a las personas que se han salido de ese sistema de reproducción. Me ha llegado ahí una alerta, pero bueno, que le den un poquito por ahí. Y dice lo siguiente, ¿no? Y entonces el marido intenta conciliarse con su mujer mediante pues el uso del regalo como simplemente como una manera de conciliar o de arreglar las cosas, ¿no? Y dice lo siguiente: ella inclina un poco la cabeza para que él pueda de nuevo prenderle el collar. Imagen perfecta de la pareja que aún se adora después de 10 años de matrimonio. Él compra la paz conyugal,
las alegrías del hogar, el entendimiento, el amor y el orgullo. Ella se mira en el espejo. Querido, tuviste razón en insistir. Estoy loca de alegría. Aquí, en este parrafito tan pequeño, Simone de Beauvoir creo que sabe plasmar muy bien la imagen, ¿no? La performance, el simulacro de una especie de entendimiento mediante lo material, ¿no? Y de pues una especie de hipocresía en la cual entran muchas parejas, que es la de wow, este regalo que me has hecho lo soluciona todo y me vuelve a hacer feliz, pero realmente la raíz del problema que hemos tenido a la hora de discutir pues no ha sido solucionada, sino que lo hemos parcheado con esta performance, que se supone que esta imagen que estamos nosotros dando ahora, esta imagen que está reflejada en este párrafo, supone que es la imagen de una pareja feliz, que no tiene ningún tipo de problemas. Por lo tanto, entremos en este simulacro, no nos enfrentemos a la realidad, porque la realidad es más dura, y prefiero el simulacro de ir parchando con la imagen que se supone que debemos de dar a los demás sin solucionar ningún tipo de problema, ¿no? Vale, pues la siguiente cita, ya nos quedan 2 reflexiones y terminamos. Aquí hace una reflexión Lawrence sobre lo que debería de importarle a una mujer o lo que deberían de sentir las mujeres, ¿no? Y dice lo siguiente: yo estaba menos segura que ella, pero ahora comprendía. Seguridad, respetabilidad, la primera de sus necesidades. Nuevas relaciones amorosas la rebajarían al nivel de las mujeres fáciles y un marido no se encuentra así como así. Entreveía el personaje que iba a construirse. Una mujer que ha triunfado. Una mujer de gran éxito pero que se ha despojado de frivolidades, que prefiere unas alegrías más secretas, más difíciles, más íntimas, ¿no? Aquí explica Simón cómo pues las mujeres necesitan crearse una imagen, bueno, cualquier persona necesita crearse una imagen y que esa imagen debe tener una estructura determinada, debe tener un relato determinado y que tener muchas relaciones le daría la imagen de mujer fáciles. Un matrimonio sería muy difícil de encontrar porque debería de encontrar la imagen del hombre que ella considerase que debe ser digna del matrimonio. Por lo tanto, como se encontraba entre esta disyuntiva, dice, la mujer deberá crearse una imagen de éxito y que se ha despojado de las frivolidades que le traería el matrimonio o las relaciones esporádicas, ¿no? Vemos cómo intentamos explicar y darle una explicación, caracterizar la imagen que debemos o que deseamos proyectar a la sociedad y que mediante esa caracterización queremos que la sociedad nos vea de una manera que nosotros controlamos para que no se nos descontrole la imagen que estamos intentando crear y que la imagen que estamos intentando crear también depende de las posibilidades que nosotros tenemos de hacernos esa imagen, ¿no? Y que depende también de las herramientas que nosotros tenemos para crearnos una imagen. Y la última reflexión, que es una reflexión que dice lo siguiente, y que acabaré con esta frase, y que creo que si no tenéis ningún tipo de duda o de idea para debatir, pues podemos acabar con esta frase. El directo, que creo que no da lugar a dudas de lo que realmente estamos intentando discernir o entablar o conversar, ¿no? Que dice lo siguiente sobre su hija Catherine y realmente sobre cualquier individuo. Educar una hija no es hacer de ella una bella imagen. Espero que os haya gustado este directo, espero que os haya gustado este programa y recordad, educar a una persona no es hacer de ella una bella imagen. Que pasen ustedes un buen día. Nos vemos en siguientes programas. Un beso y un abrazote.